Ya estamos de regreso desde Mérida. Y bueno, me acompaña don Luis Evia, Querido Rodrigo, don Raúl Arceo. Rodrigo Luis, buen Raúl, día. Bueno, este fin de semana pues, hubo mucho movimiento. Por ejemplo, perdió el Cruz Azul, como bien dice Raúl. Bueno, nada nuevo, diría don eso Luis. no, Pero no vamos a entrar en detalles serios. Vamos a hablar del que sucedió en el Congreso mejor. A ver, Raúl ¿Qué Arceo. pasó en el Congreso? En el Congreso no pasó A ver, mi pregunta más clara es, Raúl, los números, antes de pasar al Pleno y que vayan a votar, los números sabían que eran adversos hacia la mayoría morenista que quería aprobar la ley energética. Eh, ¿Cómo es que mandan al Pleno para evidenciar que los pararon o qué? ¿Es una derrota? ¿No es una derrota? Raúl Arceo. A ver, eso es algo que habían empujado, yo creo que calcularon mal y además llevaban como 2 años o año y fracción Oye, pero calcularon mal, son demasiados diputados. Sí, digo, pero ya tampoco podían aplazarla. Seguro que tiene un plan B, Rodrigo. O sea, como comentamos la semana pasada, Morena este gobierno no pierde. Sí era una de las máximas apuestas junto con la que viene la reforma electoral, que yo esperaría que tampoco vaya a pasar como la pretende, ¿no? Que Mm. todo regrese a manos, que las elecciones regresen a manos del gobierno. Pero centrándonos ahorita en el tema de la reforma eléctrica, esto lo habían aplazado desde hace más de un año, yo creo, el tema de la reforma eléctrica. Una de las cosas sanas de la elección del año pasado es que precisamente no tiene la mayoría, sino ya estaríamos hablando de otra cosa, la mayoría calificada. Y sí es una derrota para el presidente. Lo escucho sereno el día de hoy, ¿no? Obviamente hablando de traidores, etcétera, etcétera, que es la retórica que está utilizando. Sí es una derrota, yo creo que estuvieron primero cambiaron la fecha, iba a ser el miércoles, cambiaron la fecha a domingo, domingo de resurrección, apostando a que pudiera ser que muchos diputados no se presentaran. Y por otra parte, algo que me llama la atención, independientemente que haya sido una derrota para el presidente, y de las ganancias para la oposición, es que fueron como bloque bastante unido, y puede ser un punto de quiebre para demostrar una oposición unida respecto a algunos proyectos que vengan hacia adelante. Yo creo que ese es uno de los temas que habría que analizar, qué tan sólida está esta alianza, más allá de los intereses de partido. Yo creo que es la parte interesante, más allá de los intereses de partido, ver si se puede consolidar, siempre pensando en el beneficio del país. Eh, la va a capitalizar el presidente, no dudes, digo, pensando mal, no dudes que empiece a haber cortes de electricidad y empiezan a decir, ahí está, Por eso no se puede, pues, la, claro. la reforma, faltó la reforma, etcétera, etcétera. Y yo creo que a través de leyes reglamentarias van a tratar de leyes, de normativas secundarias, Que van eso a ya tratar. hasta lo anunciaron, Sí, de, entiendo. de hecho lo hicieron, acuérdate, con Rocío Nales saca una ley por allá, una normativa que les votan por la Suprema Corte. Van a intentar acotar más a través de normas secundarias. Lo del litio es una vacilada porque, digo, el litio es de la nación, no se ha regulado el tema, pero y no lo está explotando nadie más que, bueno, de hecho no se está explotando, uno de los problemas que hay es que no se está explotando. Y yo creo que es como que me fregaron, pero Les di le- dos bofetadas. les di dos bofetadas, así es. Y Luis Evia, no quiso decir así, don Raúl, lo que dice todos de una manera, pensamos. sí, 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 antes de que vaya a decir algo, mejor vamos sí, seamos prudentes, seamos sí. prudentes. Eh, Yo, Luis Evia, yo creo que vale la pena ubicar en tres escenarios de análisis en lo sucedido el día de ayer, o el desenlace que representa lo sucedido el día de ayer de una serie de acontecimientos de ya meses de tiempo atrás. Uno sería desde la perspectiva de lo sucedido en el órgano legislativo, en la Cámara de Diputados. La otra tiene que ver con lo sucedido
y la operación que desde el Poder Ejecutivo se realizó con la intención de que caminara favorablemente la iniciativa presentada por el titular de este poder del Estado, del presidente de la República. Y una tercera, me parece que vale la pena, como consecuencia de las dos de las dos áreas de análisis, que es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, lo que va a significar en el ámbito de lo político, en razón de iniciado ya una serie de actos políticos de los partidos, alianzas, coaliciones de cara al 24. En ese sentido, me parece que en el tema de lo sucedido en el espacio del Poder Legislativo era un asunto previsto, en términos de que ya se habían fijado posturas en contra de la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo, y que pues adelantaba el resultado que al final de cuentas se dio el día de ayer. Esto es, ya había una postura fijada por los partidos integrados en la coalición Va por México y el MC, y que números que se requerían 334 votos. Le faltan más o menos 50 y pico, 57, tomando en cuenta los 500 diputados que integran la Cámara de Diputados. Dato interesante, la sesión del día de ayer fue la sesión después de la de instalación de mayor presencia, solo faltaron 2 diputados. Uno que tenía que cantar no sé dónde. Y el otro no sabemos cuáles son. Dato también interesante, diputados que eran del grupo de diputados que estaban a favor de la reforma. Oye, pero hay uno que estaba a favor de la reforma, que se cambió al verde, y hay uno del PRI, claro, que estaba en contra, que se cambió a favor. No, eso yo lo circunscribiría en un tema, insisto, desde la perspectiva del órgano legislativo, como asuntos que pueden ser normales en cuanto a la obtención de votos o no. La realidad es que el grupo que respaldaba la iniciativa del presidente de la República, pues requería 57 votos adicionales a los que en bloque ellos tenían. Evidentemente demuestra que no dio resultado cualquier trabajo de convencimiento político, que además no es casual. No olvidemos que ya en la legislatura anterior, el bloque que respalda a las propuestas del Poder Ejecutivo lograron una mayoría calificada cuando se aprobaron la iniciativa para hacer los programas sociales considerados dentro de la norma constitucional. No había suficientes embajadas para repartir. Bueno, es parte del otro espacio que habría que analizar, que es lo que hace el Ejecutivo para poder conseguir esos votos. Desde esa lógica yo diría que de antemano era... se adelantaba un escenario que no iba a favorecer por no contar con los votos. De tal manera que ahí pudiéramos señalar que hubo una falta de capacidad, no más que una falta, no hubo una eficiente o pertinente operación política del grupo que respaldaba la iniciativa para tener esos 57 pero Luis, votos. También la necedad de que tenía que pasar como la puso el presidente, digo, porque también no estaba cerrada la oposición a transigir en algunos puntos, pero la necesidad de decir desaparecen los órganos autónomos, que es uno de los puntos orales, ¿no? Eso habla, Raúl, y esto que tú señalas es un rasgo que podemos identificar como una falta de capacidad política por quienes estuvieron. Hablamos del caso anterior en cuanto a los programas sociales que se consideraron allá hubo evidentemente una capacidad política favorable que logró tener los votos que se requerían. Esto es en la práctica parlamentaria un asunto que además debe de darse en los órganos colegiados. Legislativos, tiene que buscarse esa búsqueda de consensos y de acuerdos para que puedan transitar. Es la esencia de la política. ¿Qué dejó ayer, en mi opinión, y sobre todo, particularmente lo sucedido en la sesión de ayer? Una falta de capacidad política de operación de quien representa a los partidos que buscaban obtener los votos. Evidentemente no había condiciones de poder negociar con los opositores cuando de antemano hay la ofensa antes que un razonamiento que puedas llevar. Una serie de cosas que creo enturbiaron la posibilidad de llegar a un acuerdo y un consenso, y finalmente el resultado se concretó de algo que veníamos esperando. Lo dicho en torno a eso me parece que está
en el espacio de lo político y de consecuencia. Voy muy breve al Ejecutivo y tú lo señalabas. Bueno, si ofrecieron o no espacios de participación en embajadas o en otro tipo de espacios, es parte también del de juego un político. recurso del juego político que el Ejecutivo tiene. Y en ese sentido... No, pero de lo de la embajada fue porque al papá ya le habían dado la embajada de México en ese Dominicana, es que es el exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza. Verdaderamente, y hay que decirlo, verdaderamente el extremo burdo de cómo puede llevar un mecanismo de acuerdo político que es válido, puede darse, finalmente no es cuestionable quienes están en el servicio público o en la práctica política hacerlo. Lo que aquí es verdaderamente el desdeslable, o como se llama, porque es verdaderamente, y perdón que lo ponga de esa manera, pero este joven que carece de, y no es porque no tenga el derecho de ser, pero tiene una representación legislativa hoy en representación de un partido político, cuyos méritos probablemente hayan sido parte de algún acuerdo político por ser hijo de quien era en ese momento el gobernador de Campeche. Pero hay una serie de cosas ahí que hacen verdaderamente lamentable. Se ha dicho desde otra perspectiva, pues hubo un diputado del Partido Verde que ayer mismo o un día anterior solicita su separación del Verde para irse a MC. En fin. Y hay otro del Verde que votó en contra simplemente. Claro, esas son, insisto, están en la práctica. Dicho esto, y enfriando un poquito, de verdad lo que para mí es un asunto que hay que señalar, porque en la práctica política demerita la práctica y deja esa sensación en la ciudadanía de cosas que están, en mi opinión, muy alejadas a lo que debe de ser la práctica real de la política. Y el último punto creo que nos marca, la señal de que la oposición está obligada a mantener mecanismos de comunicación entre el grupo opositor que garanticen lo que ayer se observó: unidad, cohesión, coincidencia en la acción y respaldo como bloque opositor. Evidentemente vendrán por delante procesos electorales locales que pondrán a prueba esto. Me parece que lo de ayer deja una señal de una posibilidad que la oposición sea un verdadero contrapeso al poder ejecutivo. Por otro lado, les deja también una lección a los partidos políticos que respaldan al presidente de la República actualmente, que no va a estar en la boleta del actual presidente de la República, lo que obliga a estos partidos pues a revisar en verdad sus capacidades de negociación y de acuerdo, su solidez en la argumentación y la capacidad política de llegar a acuerdos y consensos con aquellas voces que son discordantes. Me parece que al final el tema es que ayer vimos lo que el régimen de derecho de este país nos garantiza a todos los mexicanos: equilibrio de poderes, contrapesos y una participación democrática. Lo que creo que hay que ir modulando y evaluando los ciudadanos, pues es voces que se van a un extremo de señalar a quienes no están de acuerdo y no les permitieron concretar su propuesta, y también irnos al otro extremo de los que obtuvieron por la vía democrática el libre ejercicio de sus derechos, el respeto a su postura, pues tampoco se vayan al extremo de poder y que nos lleva a la polarización de este país. También en eso... para que yo corrija mi lápiz. Oye, estás así, exaltado. La cabeza caliente y el corazón peor, ¿no? No, fíjate que también hay diputados que se tienen que ceñir a lo que diga su partido cuando debe ser un poco más libres, ¿no? ¿No sientes eso, Raúl? O sea, que haga una encuesta, tipo Estados Unidos, hace una encuesta. Sí, pero Rodrigo, depende. Yo creo que hay que ser congruente con las posturas que has tenido siempre. Para empezar, los plurinominales tienen que ser de partido. Sí, pero ¿a qué me refiero? Tienes que ser congruente con lo que has sido siempre. Digo, en el caso, no sé, no conozco bien el ideario del PRI. Pero en el caso del PAN hay una serie ya deben estar muy similares, ¿eh? Ahorita. Ya están fusionados. Hay unos principios de doctrina, hay unos donde de manera general que se van actualizando conforme a los tiempos, pero tú sabes a qué le metes, ¿no? Y cuando vas a participar en una campaña también sabes a qué le metes. O sea, tienes que presentar tu plataforma de campaña para inscribirte. Entonces, ahí hay una serie de cosas. O sea, ya sé que defiendes el aborto, sí, a favor. Tienes que ser congruente. No es un tema exclusivamente que
el bloque tiene que votar así. Digo, tienes que ser congruente, por eso, en el caso del Verde, yo leía la carta del que se sale del Verde, parece que en congruencia a lo que él cree, ¿no? O sea, a los valores, y además los valores del Verde que se supone que defienden la ecología Es la mexicana. sí, etcétera. O sea, yo estoy de acuerdo, no hay que votar en bloque, habrá situaciones en que te permita, pero este caso yo creo que fue paradigmático, hacía rato que no se veía un bloque opositor fuerte, repito, puede ser un buen punto de arranque Para el para 24. 2024, Sí. pero también me preocupa la reacción del presidente, yo creo que va a ser mucho más beligerante, mucho más Sí, pero, belicosa. pero la reacción del presidente va a ser en sintonía también la reacción, la sobrereacción que va a tener también el bloque opositor después. Sí, Se pero van a ¿quién- sentir sí, más sí, unidos, pero más... ¿quién tiene el poder? Ah, claro. No, pero, o sea, lo que voy, viene una reacción muy belicosa y muy beligerante de parte del Poder Ejecutivo, donde, como comenta Ali, yo no comparto del todo el que las negociaciones tienen que hacerse a cargo del erario público, ¿no? Eh, donde todo el poder todo el peso del poder ejecutivo lo va a poner en la maquinaria para hacer, primero, posicionar a su candidato o candidata, y segundo, para hacer todo lo posible Para ganar. para reafirmarse en la presidencia de la República. Luis. Y me parece que esto que dice Raúl es uno de los rasgos que cierran esta etapa del tema de la reforma constitucional, porque el tema seguirá, ya está anunciada la reforma a la modificación de la ley de hidrocarburos. Eso lo del podrán tema hacer sin del problema. Pero es que yo quería retomar lo que decía Raúl. La realidad es que el argumento que se ha dado en las últimas horas con relación al tema del litio, pues parece ser ahora sí retórico, porque promover una ley para respetar Lo que dice la la Constitución. potestad del Estado sobre el litio, pues está ya en el artículo 27 desde hace ya muchos años consagrado que todo lo que está en el subsuelo es propiedad del Estado. En fin, habla también de que en la reforma va a crear un instituto que va a regular esta actividad. Oiga, eso está dentro de las facultades del presidente y no hay que poder cambiarlo. Entonces, me parece que ahí va a haber por delante, y lo que cerraría es esto. Es un tema eminentemente que nos deja claro que, lejos de tomar decisiones en razón del ejercicio y el desempeño de la responsabilidad ejecutiva de la administración del Estado mexicano y de sus instituciones, está orientada más a hacer actos propagandísticos electorales de cara al proceso del 24. Oye, nada más cerraría diciendo que todos los diputados yucatecos, pues cada uno en su trinchera, pero pues todos dieron una batalla a favor y en contra unos, pero creo que con mucha prudencia y con mucha educación. Y me parece no que, como muchos que vi por allá. y creo que en ese sentido hay que destacar que aún con prudencia y con, me parece, con propiedad y con un tema temas muy puntuales, el caso de Elías Licha, creo que hay que Destacarlo. su desempeño, y ya con una responsabilidad dentro de su grupo parlamentario, pero me parece que el día de ayer puso en su lugar a quienes tenía que ponerlo, con demostrando una formación legislativa ya importante en el madura. caso del diputado. Madura, quienes lo conocemos y quienes hemos tenido inclusive de ser contraparte en el ámbito político y electivo, sin duda dejó ayer el caso del diputado Licha, un desempeño que fue puntual. Muy por encima de la media. Haber puesto en su lugar a Leonel Godoy, de la forma como lo hizo, me parece que muestra un carácter en el trabajo legislativo y el debate serio y formal. Bueno, pues le agradezco mucho a don Luis Evia, a don Raúl Arceo, que nos haya acompañado el día de hoy. Nos vamos ya, hoy sí, nos escuchamos la próxima semana aquí desde Mérida. Raúl. Hasta luego, buen día. Raúl, Rodrigo, mucho gusto. Buen día.